Muy bien, familia, Dios les bendiga grandemente. Seguimos con nuestra semana de oración titulada La Iglesia en el tiempo del fin y continuaremos con el tema número 2, el remanente y una profecía de 2300 días. Tenemos que saber qué significa el remanente y también tenemos que saber qué significa la profecía de 2300 días. Así que te invito a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en el contexto especial de la lucha que comenzó en el cielo y que ahora está en la tierra. La lucha que comenzó entre Miguel y el dragón, y entendiendo que la Biblia, en la parte de la profecía, en lo que son los símbolos, la misma Biblia es su propia intérprete. Por ejemplo, para descubrir al dragón, la misma Biblia nos dio un versículo donde nos expresa que el dragón es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Y estudiamos también que Miguel, que en otras partes aparece también como el gran príncipe o el principal de los príncipes, se refiere al Señor Jesucristo. Esa lucha que comenzó en el cielo, que comenzó en cada corazón, también que se está llevando aquí a cabo en la tierra, si seguimos a Dios o no seguimos a Dios, si somos cristianos verdaderos o no. Hoy en día nosotros vemos que hay una lucha, hay una guerra, y es a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras, que yo puedo encontrar consuelo, paz y calma para aprender, para entender y para aplicar a mi vida lo que yo tengo que hacer. Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Familia querida, la palabra descendencia o la palabra resto se refiere a que la mujer tuvo hijos. Viene de lo que es esa descendencia de la mujer. Y tienes que recordar, y no sé si lo sabes, pero Dios, justamente 50 días después que Él saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, por eso se llama Pentecostés, por el 50 días. 50 días después, Dios lleva al pueblo de Israel al desierto en el día de la asamblea, como dice Deuteronomio capítulo 10, el día del Yom Cajal, el día de la asamblea. Dios establece su iglesia y le da un regalo, una norma a su iglesia, una ley, los mandamientos. Así que este remanente, esta descendencia de ese día, el día de la iglesia, esa iglesia representa a los que guardan también los mandamientos que dio el mismo Dios. Y también nosotros tenemos que ver la profecía de los 2300 días para entender la función del remanente, porque el remanente tenía que vivir de una manera especial. El pueblo de Israel tenía que vivir de una manera especial, tenía que mostrar la bendición de Dios a las demás personas. Tenía que mostrar que era distinto, que era un pueblo particular, un pueblo diferente, un pueblo con características especiales, que tenía que predicar el evangelio, mostrar a Jehová de los ejércitos, el cual es el único Dios verdadero. Entonces, según nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, llegará al mundo a estar en esta situación de catástrofes, de crisis, así como usted puede ver en la pantalla. Y el remanente se encarga de mostrar, de predicar, de que las personas conozcan el mensaje de Dios en un tiempo de crisis, en un tiempo de lucha, en un tiempo triste, en un tiempo lúgubre. Así que quiero recordarte que en la Biblia tenemos casos de diferentes remanentes o o un grupo mínimo de personas que tenían que compartir un mensaje importante en ese tiempo. Por ejemplo, Dios le había encargado a Noé predicar acerca del diluvio, y dice la Biblia que Noé, pregonero de justicia,
Noé, él predicó 120 años, incluso utilizó recursos visuales porque construyó un arca. Todavía no había llovido, ni siquiera en aquella época llovía, porque como dice el libro de Génesis, un vapor era el que regaba, que daba agua. Pero entonces ahora iba a llover y el mensaje era que tenían que entrar en el arca para evitar el diluvio. Entonces, también vemos en el tiempo, por ejemplo, de Elías, que el pueblo de Israel se había apartado en pos de otros dioses, estaban adorando al dios pagano Baal y había un grupo de personas del pueblo que siguió esa corriente, otro grupo que no dobló rodilla a Baal, pero llegó el profeta Elías con un mensaje distintivo de adoración, donde la adoración le pertenece única y exclusivamente a Dios. Así que este remanente tiene un mensaje particular para predicar. Ese mensaje tiene que aparecer en el libro de Apocalipsis porque estamos hablando de los últimos días. Entonces, ese mensaje es el que usted va a ver en Apocalipsis 14 del 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles. En otro video vamos a hablar de este mensaje distintivo, ya que es la respuesta, mis hermanos y mis hermanas, a Apocalipsis 13, un mundo envuelto en una adoración pagana, en una adoración incorrecta hacia una bestia y a la imagen de esa bestia. Los que no adoren a la bestia ni a su imagen, entonces no van a poder ni comprar ni vender, porque los que adoran a la bestia y a su imagen, para poder comprar y vender, tienen que ponerse una marca en su mano y una marca también en su frente como símbolo de adoración y que pertenecen a ese grupo. Sin embargo, eso también es contraproducente y muy contraproducente, ya que los que adoran a la bestia y a su imagen, su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 13. Y Dios quiere que tu nombre y mi nombre, el nombre de todos, esté inscrito en ese maravilloso libro y que permanezca. Más adelante estaremos hablando de este tema importante y de la lucha que hace el dragón contra el remanente como tal. Entonces, mira, le damos las gracias a Dios por esta página llamada Recursos Adventistas, donde podemos descargar diferentes imágenes. Aquí descargué esta imagen que usted puede ver en pantalla. Habla de los 2300 días proféticos y vamos a hablar de lo que es el principio de profecía, para saber que un día en la profecía bíblica, cuando hablamos de una profecía de tiempo, equivale a un año, literal. Eso lo puedes ver en Números 14:34 y Ezequiel 4, 5 y 6. Por ejemplo, en Números 14:34 es donde Dios le dice al pueblo que iba a pasar, iba a rodear en el desierto, dar vueltas 40 días. Pero si tú sabes la historia, fueron 40 años. Y como dice Ezequiel, un día por un año. Entonces, cuando hablamos de 2300 días, si lo llevamos a la parte de la profecía, se refiere a un periodo de tiempo de 2300 años donde el santuario iba a ser purificado, como dice Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea que hay un proceso, hay un periodo de tiempo de 2300 años, donde después de esos 2300 años el santuario iba a ser purificado. Entonces vamos a ir de poquito en poquito para explicar detalladamente esto. No vamos a entrar en lujos y detalles porque podemos hablar aquí tranquilamente en otra semana de oración de este tema. Así que vamos a generalizar un poco según el conocimiento que usted tenga. Nosotros entendemos que la profecía bíblica, según esta interpretación, gracias a un granjero ex militar llamado Guillermo Miller o William Miller, él a través de la profecía bíblica, a través de la Biblia, a través de una concordancia, llega al estudio de Daniel y él entiende que el santuario que va a ser purificado es la tierra.
y que la purificación del santuario no es otro evento más que el regreso de Jesucristo a esta tierra. Así que él investiga la profecía bíblica y llega a la conclusión de que inicia, como dice también el libro de Daniel, en el año 457 con el decreto del rey Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Inicia esta profecía en el año 457, que es su fecha de inicio. Eso tú lo puedes ver en Daniel 9:25 y Esdras capítulo 7 del 1 al 27. Entonces, desde ahí iba a pasar un tiempo de 2300 años, según la profecía bíblica, sacando el cómputo correspondiente, 30 días que equivalen a un mes, para sacar la profecía de la Biblia referente a los 12 meses que trae el año. Entonces llegamos al año 1843 al principio, pero se había ignorado lo que es la parte del año cero, que no existe, pero lo que es la división del antes de Cristo al después de Cristo. Tú puedes ver ahí en imagen que aparece 457 AC y en otro lado aparece, por ejemplo, 1844 DC. Entonces, William Miller había llegado a la conclusión que era 1843 en el mes de otoño. Había una persona que lo ayudaba a él, que también promovía este ministro para que se predicara esta profecía, Joshua Haynes. Él le habla también de esto a Miller y llega a la conclusión de que es 1844. Llega a la conclusión de que el cómputo da el día 22 de octubre. Ese día iba a ocurrir la purificación del templo, la purificación del santuario. Tristemente ese día pasó y como ellos entendían que Jesucristo iba a venir a esta tierra y esa era su predicación, eso no ocurrió ese día. El 22 de octubre de 1844 Jesús no vino. La purificación del santuario no se refería al santuario como la tierra, sino al santuario, el verdadero tabernáculo, como dice la homilía a los hebreos, el que se encuentra en el cielo. Así que la purificación ocurrió en el cielo, dando así lo que es la última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, como juez en lo que es el día de la expiación o el juicio. Es lo que nosotros vemos como en Levítico 16, en las fiestas hebreas, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para justamente purificar, para expiar, para limpiar los pecados del pueblo. Entonces eso era lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir allá en el cielo y está ocurriendo hoy en día. Se están limpiando los pecados, se están purificando los pecados, por supuesto, primero el pueblo de Dios, de las personas fallecidas, de los muertos. Después se lleva el caso en el juicio de los justos vivos. Y bueno, después ocurren otra serie de acontecimientos. Pero te comento esto para explicarte que el error no fue en la fecha está bien, el error fue en el evento. La purificación del santuario no se refiere a la segunda venida de Cristo en el cielo, sino en el proceso del ministerio de Cristo, en la última fase de su ministerio en el cielo, como sumo sacerdote, el comienzo del juicio, Por eso es que el mensaje también del primer ángel que vamos a aprender dice: la hora del juicio ha llegado. El remanente predica acerca de que el juicio ha llegado. Entonces el cómputo nos lleva al año 1844. Ahora la pregunta es: ¿qué ocurrió en este periodo de tiempo para poder saber del remanente? Porque ya hablamos de que la profecía comienza en el año 457, en otoño, antes de Cristo. Ahora mira bien lo que te voy a decir, escucha bien. Vemos que iban a ocurrir, según Daniel 9:24, 70 semanas.
O sea, 490 años donde terminaría en el año 34 con la proclamación del Evangelio a los gentiles. 70 semanas Dios le había dado a su pueblo, a los judíos, para que estos cambiaran, para que estos, en realidad Dios le dio mucho más tiempo al pueblo judío para que estos hicieran un cambio prudente en su vida, pero no lo hicieron, así que Dios les dio este tiempo y dijo: hasta aquí, ustedes van a ser los que van a compartir este mensaje. Ahora este mensaje no va a ser exclusivo, sino que va a ser un mensaje inclusivo para todo el mundo, para el evangelio. No hay que ser judío para predicar las buenas nuevas del evangelio. Tú, si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador personal, entonces es tu deber predicar el evangelio eterno. Así que Dios le dio 70 semanas al pueblo, 490 años. Después de ese tiempo, a partir del año 34 después de Cristo, iba a salir un pueblo, que se iba a encargar de compartir ese mensaje. Nosotros vemos que aparece en el siglo I lo que es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que llevó el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, ella predica el evangelio, comparte, y ahora un grupo de gentiles lleva el evangelio a los mismos gentiles. Eso es maravilloso y le damos la honra y la gloria a Dios por eso. Entonces, ya cuando se comparte este mensaje, el evangelio, al igual que los judíos, el pueblo estuvo lleno de pecado, de rebeldía, se contaminaron con diferentes creencias, doctrinas, y Dios también le da un tiempo a esta iglesia para que se arrepienta, para que cambie. Le da el tiempo exactamente vemos nosotros lo que resta de la profecía desde el año 34 hasta el tiempo de los 1844. En ese transcurso de tiempo, Dios les dice: van a tener 1260 días, que equivale también a 42 meses o a 3 años y medio. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Daniel 7:25 y Daniel 12:7. En ese periodo de tiempo, entonces la iglesia iba a pasar por cambios. Y lo vemos porque esa profecía de los 1260 días o años acaba en el año 1798, donde por parte de Napoleón Bonaparte, el general Henri Berthier se lleva secuestrado al Papa Pío VI, donde Francia inflige lo que es esa herida mortal al papado como tal, haciendo así que éste pierda su poder político y religioso, el cual manejaba en aquel momento, de la autoridad de por lo menos quemar a los herejes. Herejías, se quemaban a las personas, como murió en aquel tiempo un reformador llamado Juan Hus, como buscaban también matar a otros reformadores. Entonces vemos eso en la vida de los reformadores como John Wycliffe, como Martín Lutero, entre otros, que eran católicos, algunos eran monjes, y también, por no decir todos, también se encargaron de buscar reformas en la iglesia para mejorar. Nosotros conocemos esa época de los 1260 días o años como la edad oscura, ese tiempo de la supremacía papal, donde, te comento nuevamente, era el tiempo de morir en la hoguera, algo muy triste. Entonces, ese periodo de 2300 días o años nos habla de 490 años para los judíos,
Vemos que 1810 años para la Iglesia Apostólica. Entonces, de la Iglesia Apostólica sale lo que es la Iglesia Protestante, la Reforma, pero entonces a partir del 22 de octubre de 1844, donde termina esa profecía, Dios iba a levantar un remanente. Nosotros podemos decir así, somos el remanente del remanente. Dios iba a levantar a un pueblo que éste no iba a adquirir esas costumbres o esa contaminación en la cual había caído la iglesia, sino que ahora este pueblo iba a predicar el mensaje de la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles en ese tiempo. Así que se levanta la iglesia adventista del séptimo día. Como tal, el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día se obtiene a partir de 1860, 61, 62, 63 en adelante. ¿Sí? A partir de 1860 en adelante, exactamente en el 63, 62, se adquiere legalmente el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal, en el trasfondo del crecimiento de la iglesia y del mensaje a compartir de nuestra iglesia. Así que si tú te das cuenta, no habla de que va a salir un nuevo remanente, que de la iglesia adventista va a salir un grupito. No, eso no es bíblico. O que de la iglesia adventista sale otro remanente. No, hay personas que piensan eso. Hay personas que predican eso. No, la Biblia me habla de que hay un remanente y que ese remanente iba a salir después de ese periodo de tiempo, de 1844, de 1798, y es la iglesia adventista del séptimo día, y es su misión como el remanente, como la iglesia de Dios en este tiempo, el tiempo del fin. Ahora escucha, creencia número 13, el remanente y su misión de nuestra iglesia. Dice, este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la obra del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la iglesia. Gloria a Dios por el mensaje que Dios nos manda a dar. Gloria a Dios porque nosotros tenemos raíces proféticas. No salimos simplemente porque a un pastor, a un hermano se le ocurrió un día crear una iglesia, un movimiento. No, salió porque ya la misma Biblia, lo puedes ver, Apocalipsis 10, Daniel 8:14, nuestra partida de nacimiento, el remanente sale con un propósito especial. Así que tú tienes que entender que nosotros no somos más del montón, que nosotros no simplemente somos un grupito, que no nos creemos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. No, lo que entendemos nosotros es que tenemos más obligación, que tenemos un importante mensaje, una gran responsabilidad con nuestros hermanos, hermanas, con el planeta Tierra, de proclamar este evangelio porque tenemos una misión. Y tú y yo formamos parte de esa misión y le damos la honra y la gloria a Dios por eso. Si quieres, coméntame ahí, por favor, en los comentarios, en la parte de comentarios, deja un mensajito y di cómo tú te estás involucrando, cómo tu iglesia se está involucrando en la misión de poder predicar el evangelio. Dios te bendiga.